¿Qué tal? Un cordial saludo para todos y les doy la bienvenida a mi canal Rolando CB, un servidor. Hoy les voy a presentar, como les prometí, la segunda parte de ese examen teórico, las preguntas a través de video, una forma de estudiar un poco diferente, y vamos a hacerlo con algunas reglas que necesitamos aprender bien. Me han dejado muchos comentarios sobre dudas por ciertas y determinadas leyes y reglas que yo se las voy a aclarar en este video. Vamos a ver en este video principalmente las señales de tránsito, qué funciones tienen y su significado. También vamos a ver algunas luces de controles de tráfico que te salen en el examen y debes saber. En la descripción del video te dejo el enlace a la parte número 1, que está buenísima y tiene un contenido de preguntas súper importante para que puedas pasar tu examen en el primer intento. Recuerda, quédate hasta el final y suscríbete, muy importante, dale un clic a la campana de notificaciones para cuando se suban nuevos videos se te sea notificado. Bien muchachos, ya estamos de vuelta y como les dije en la presentación del video, hoy vamos a ver a través de este material el contenido de las preguntas claves de tu examen teórico. Antes de dar comienzo con las señales de tránsito y las reglas a través de las intersecciones, vamos a hablar de un tema donde ustedes tienen mucha duda, y es cuando tenemos un autobús escolar que se estaciona con la señal de pare y las luces rojas intermitentes encendidas según el tipo de carretera por el que conducimos, cuando yo tengo que detenerme completamente y en qué caso, y cuando yo puedo continuar si vengo en sentido contrario a este autobús. Entonces aquí le voy a explicar con detalles cómo vamos a proceder según las reglas. Al conducir por una carretera principal y se me detiene un autobús escolar a bajar estudiantes, la carretera por la cual estoy conduciendo es una carretera de sentidos iguales de 3 carriles o más. En este caso, si la avenida está dividida por una acera, y aquí les señalo la acera que divide la carretera de sentidos contrarios, los vehículos que viajan en la misma dirección del autobús deben detenerse hasta que el autobús retire la señal de pare con sus luces flashantes rojas intermitentes y te asegures de que ningún estudiante cruzará la avenida. Los automóviles que viajan en dirección contraria por el carril opuesto deberán proceder con precaución, pero no será necesario detenerse si contamos con una acera o banqueta que divide esta avenida principal. Pero si estamos circulando por una carretera de sentidos contrarios, dividida por una línea amarilla continua o discontinua, si un autobús escolar se detiene para bajar estudiante y saca la bandeja de parada con sus luces rojas intermitentes, todos los vehículos que viajan en dirección contraria y a favor del autobús escolar deben detenerse hasta que no se retire la bandeja de parada de stop, las luces rojas intermitentes, y se aseguren de que los estudiantes no cruzarán la avenida. Ahora presten mucha atención porque vamos a hablar sobre el proceder de los estudiantes cuando están en presencia de diferentes colores de líneas pintadas en el pavimento. Cuando circulas por una carretera de sentidos iguales, el color pintado entre los carriles debe ser de color blanco, lo que te indica que los carriles viajan en sentidos iguales. Si las líneas que dividen los carriles son de color blanco y entrecortadas, usted puede cambiarse de carril. Pero si las líneas que dividen los carriles es por una línea blanca continua, usted no podrá cambiarse de carril, al menos que sea para evitar un accidente. Las líneas amarillas indican que los vehículos deben circular en sentido contrario. Estas líneas amarillas, cuando son entrecortadas, te permiten cambiarte de carril solamente para rebasar a otro vehículo
que esté circulando delante de ti más lento y recuerda, debes regresar al carril de origen lo antes posible para no interrumpir el tráfico que se te avecina de frente. Ahora, ojo con esta indicación. Si las líneas pintadas en el pavimento son líneas dobles de color amarillo, usted no puede rebasar a otro automóvil. Recuerde, líneas amarillas, los vehículos circulan en sentidos opuestos. Líneas blancas, los vehículos circulan en sentidos iguales. Ahora preste mucha atención a la explicación de esta regla. Si usted está en la situación de que va a estacionar su vehículo en una loma cuesta arriba sin bordillo, debe proceder de la siguiente manera. Primero vamos a colocar el freno de emergencia. Luego la transmisión la colocamos en P de parking o parqueo. Antes de apagar el motor, debemos girar las ruedas o las llantas delanteras totalmente hacia la derecha. Dado el caso que se tenga bordillo o banqueta, entonces las llantas delanteras deben ir apuntando hacia la izquierda, hacia afuera. Cuando vaya a estacionar en una colina cuesta abajo, debe colocar igual su freno de emergencia, colocar la transmisión en parking y antes de apagar el motor, las llantas delanteras deben ir apuntando hacia la derecha. Tenga en cuenta que siempre que está en colina cuesta abajo, exista contén o banqueta o no exista, las ruedas o las llantas delanteras siempre cuesta abajo deben ir giradas hacia la derecha. Al conducir por una avenida principal, si te encuentras ciclistas conduciendo o viajando por tu mismo carril en tu parte derecha, usted para rebasarlo no debe nunca compartir el carril con el ciclista. Un ciclista debe ser considerado como un automóvil normal. Cámbiese de carril cuando sea seguro y después que rebase a los ciclistas, incorpórese a su carril original. Ahora, para muchos que tienen dudas, explicaremos el proceder y reglamento de las paradas de un stop de 4 vías. Al circular y usted observar una señal octagonal de color rojo, esto significa que usted debe pararse firme detrás de la línea peatonal, cederle el paso a los automóviles que se aproximan y proceder siempre que sea seguro. Ahora bien, si usted se aproxima y el stop que tiene es de 4 vías, ¿y cómo lo podemos identificar? Pues el stop de 4 vías tiene una tablilla en la parte inferior que indica que todas las esquinas tienen una parada de stop. Los automóviles que se aproximan deben salir por el orden siguiente. El primer vehículo en realizar su parada firme de stop tiene derecho a salir primero. En el caso de que 2 vehículos o más lleguen a la misma vez y hagan su parada de stop, se le cede el paso o el derecho de salida al vehículo que está en su derecha. Una señal de tránsito en forma de diamante de color amarillo con un octágono de color rojo pintado en el centro significa que usted se va aproximando a una parada de stop de 4 vías. Preste mucha atención a su proceder porque el tráfico que se aproxima, cada uno tiene una parada de stop. Una señal con triángulo rojo a su derecha es una señal reglamentaria de ceder el paso a otros conductores. Usted debe tomar acción de reducir la velocidad y dar el derecho de paso a los vehículos que cruzan una intersección o están circulando primero que usted en una rotonda. Si el camino está despejado,
usted puede avanzar lentamente sin detenerse. Una señal de control de tráfico importante es la prohibición de girar en intersecciones. Al encontrarte con esta señal de tráfico, debes saber que está prohibido girar en el sentido de la flecha, sea a la izquierda o sea a la derecha. Al conducir tu vehículo por una avenida principal, si tienes la intención de dar una vuelta en una intersección, debes primero chequear si existe una señal que te lo prohíba. Aquí te muestro una señal de prohibición de girar en U en esta intersección. Una señal que te permite girar en U con precaución en una intersección es esta que te muestro a continuación. Con esta señal sí puedes hacerlo, pero con precaución. Carretera dividida adelante que comienza. La carretera adelante está dividida por una división o una barrera física. Manténgase a la derecha. Ese es el significado de esta señal de control de tráfico. Carretera dividida que comienza. Una señal de tráfico de color amarillo con un círculo con flechas negras pintada en el centro significa que usted se va aproximando a una rotonda. Recuerde, en la rotonda contamos con cederle el paso a los vehículos que ya transitan por ella. Disminuya la velocidad y hágalo con precaución. Una señal amarilla con un semáforo pintado en el centro indica que usted se está aproximando a una señal de control de tráfico de luces, o sea, a un semáforo o una intersección que tiene semáforo. Proceda con precaución y esté alerta para detenerse si es necesario. Si está conduciendo por una carretera residencial y empieza a llover fuertemente, su vehículo puede hidroplanear. ¿Qué es hidroplanear? Hidroplanear es cuando su vehículo pierde el contacto de sus gomas con el asfalto. Sea precavido y baje su velocidad. Al conducir por una carretera o avenida, usted puede divisar una señal de tránsito como esta que le mostramos aquí. Esta señal indica cruces de ferrocarriles. Su reacción debe ser escuchar, mirar y estar preparado para detenerse si es necesario. Si está conduciendo su vehículo y le entra una llamada de teléfono a su celular, si usted no tiene dispositivos de manos libres, deje que el mensaje vaya al buzón de voz. Cuando tenga tiempo, sálgase de la carretera, estacione y devuelva la llamada. Este letrero de tráfico indica cruce peatonal. Tenga cuidado con las personas que cruzan la calle. Reduzca la velocidad o deténgase para cederle el paso a los peatones que en ese momento pueden cruzar la calle. Al conducir por una avenida principal, si te aproximas a una intersección de luz de tráfico con color verde y cambia a amarilla, un conductor debe detenerse si puede, porque próximamente vendrá la luz roja. Al conducir por el carril derecho de una avenida principal, si tu intención es doblar a la derecha, con una luz de tráfico en color rojo, siempre trate de chequear si existe alguna señal o letrero que lo prohíba, como este que yo le muestro aquí. Siempre revise si tiene luz roja y existe este letrero de tráfico. Usted no podrá hacer un giro a la derecha mientras la luz se mantenga en color rojo. Una señal de tráfico en forma de cuadrado en color blanco indica límite de velocidad, donde su velocidad no debe exceder la velocidad indicada
en esa área por donde estás actualmente circulando. Los carteles de señales de construcción y mantenimiento son utilizados con varios dispositivos de control de tránsito en áreas de trabajo de construcción y mantenimiento de carretera. Estas señales aparecen con frecuencia en forma de rombo y de color naranja, así que esté preparado para reducir su velocidad y tenga precaución cuando así lo indique una señal, bandera o agente del orden público. Para muchos de ustedes es una pregunta muy usual, ¿qué es el giro de 3 puntos? En ocasiones deberás girar en un espacio muy reducido. Use esta habilidad de giro de 3 puntos solo si la carretera es demasiado angosta, o sea, estrecha, para realizar un giro en U. Y si no puedes, darle la vuelta a la manzana. Para realizar este giro de 3 puntos, usted debe moverse hacia el lado derecho lo más que pueda y verifique si hay tránsito que se aproxima. Haga una señal de giro a la izquierda con sus luces intermitentes y gire el volante completamente hacia la izquierda y avance lentamente y deténgase frente al cordón. Ponga la reversa, gire las ruedas bien hacia el lado derecho y verifique si hay tránsito y después retroceda su vehículo hacia el cordón derecho, como aquí le estamos mostrando en este video. Luego, ponga su vehículo en directa y avance con cuidado hacia adelante. Trate de que usted cuando termine este giro y vaya a incorporarse, siempre logre incorporarse en el lado derecho de la vía. Nunca haga giro de 3 puntos ni un giro en U en una curva, en una colina o en la carretera cuando hay una señal que prohíbe los giros en U. Ahora vamos a hablar de los puntos ciegos. Preste mucha atención a esta ley de tráfico porque es muy importante que usted tenga control sobre ella. Los puntos ciegos son áreas cerca de la esquina izquierda y de la esquina derecha de su vehículo que usted no puede ver por sus espejos retrovisores ni con su visión periférica. Antes de moverse para cambiar de carril en una carretera, para sobrepasar a alguien en una ruta o para girar de cierta forma, mire hacia los lados para asegurarse de que no haya nada en esas áreas. No conduzca en el punto ciego de otro vehículo. Muévase hacia adelante o hacia atrás para que el conductor lo pueda ver. Cuanto más grande sea el vehículo, más grandes serán los puntos ciegos. Los camiones y los vehículos utilitarios deportivos que son grandes tienen puntos ciegos cerca de la parte trasera del vehículo que no pueden verse en los espejos retrovisores. Así que chequea siempre el punto ciego de tu automóvil, no te mantenga nunca en ese punto con referencia a otro carro y siempre, como te dije, muévete un poquito hacia el frente o déjate quedar un poquito rezagado para que el conductor te pueda ver si se quiere cambiar de carril. Muy bien muchachos, yo espero que este segundo video de las preguntas del examen teórico, o sea la teoría de las leyes y señales, con este segundo video nosotros te hayamos logrado enseñar todo lo que es más importante que tú debes saber para cuando vayas a realizar o presentar tu examen teórico para obtener la licencia restringida, o sea el permiso de conducir. Recuerda, siempre suscríbete a nuestro canal, dale un clic a la campana de notificaciones porque vamos a estar subiendo muchos videos diariamente que mientras tú estés en este proceso de aprender te van a ser de mucho valor. Fue un placer hacer este video para ustedes, yo me despido y nos vemos en un video más de nuestro canal Rolando CV. Hasta la próxima.